Lo que vamos a hacer a continuación va a ser poner esta chapa protegiendo aquí, ¿vale? Un poco lo que es el lateral de los pájaros, más que nada porque aquí ahí tengo una ventana que es la del baño, se enciende la luz por la noche para no molestarlos, y también aquí arriba la canaleta esa, si llueve mucho cuando salpica allá abajo, le salpica un poco, entonces vamos a intentar solucionar este problema con esto. Lo primero va a ser marcar a la línea que va a ir cortada, porque tiene esa tirada. Como también el techo tiene un poco de tirada para que el agua caiga. Ahora hemos hecho estos agujeros a estos perfiles de aluminio. Este corto irá a la parte de arriba y se cogerá un policarbonato a la chapa de aluminio, y después este solo irá cogido al policarbonato y aquí abajo para darle sujeción abajo, para que si hay aire o lo que sea que no va a moler, va a pegar a la pared o lo que sea y ya está. Y este de aquí arriba cogido el policarbonato y cogido aquí la chapa. Vamos a ver cómo queda. Ahí, y otro aquí. Y aquí abajo tiene sujeción a la pared. Arriba vamos a hacerlo de manera que vaya un poquito centrado. Así. Esto quedaría tal que así. Faltaría atornillarlo arriba. Queda tal que así. Quedan totalmente protegidos, porque muchas veces cae agua de ahí arriba, porque por tapar el calentador hay una prolongación de la teja. ¿Y qué pasa? Si llueve mucho no pasa nada porque cae encima, pero si llueve poco cae ahí y rebota. Y aparte también tengo aquí la luz del baño y no me gusta, lo he puesto opaco por eso, porque así la luz no la ven y no se molestan. Y ya está, ya estaría por ahí. Ahora a continuación lo que vamos a hacer va a ser ver los huevos de la canaria, porque los pusimos en cuba el día 22. Estamos a día 2 de febrero, 2 de marzo. Los pusimos a incubar el 22 y ya estamos a 2 de marzo, han pasado unos 7 días y ahora veremos a ver los huevos si están pisados o no. A ver si hubiera suerte, y si no, pues no pasa nada. Así el macho, que ya estará un poco más fuerte, está ahí con la otra hembra. Ahí se puede ver que se ve la yema y está blanco, no tiene venas. Este de aquí igual, se aprecia la yema y alrededor transparente, no tiene venas, no está pisado tampoco. Ese igual. Este de aquí igual. Y este también igual. El macho no estaba bastante encelado aún. Las hembras tenían ganas de poner, pero el macho no tenía aún ganas de pisarlas. Nada, estos 5 huevos son claros. Probaremos
suerte la próxima vez. Ahora sí el macho estará hasta más tiempo y seguramente esté más encelado. Y nada, a seguir probando suerte. Lo que haremos será quitarle el nido a la hembra. Le dejaremos 2 o 3 días descansando. Con el macho también pasándoselo para que no vaya perdiendo, vaya pisándola antes. Y a los 2 o 3 días le pondremos otra vez el nido y le pondremos otra vez pelo. Esta de aquí abajo no había manera de que metiera dentro del nido. Todo lo que hice fue quitarle los huevos. Y nada, lo que hice fue ponérselos a ella. Y entonces lo que tiene ahora son 4 huevos de ella. 4 que tenía cuando se los puse a incubar, pero al día siguiente puso otro. Tiene 9 huevos incubando. Y nada, en 5 días, porque se los puse antes de ayer, 5 o 6 días sabremos si están pisados. Ya han pasado 2 o 3 días desde que grabé el vídeo de los huevos, mirando los huevos de la blanca. Ahora lo que toca hacer es ver los huevos de esta. Separar primero los de la vaca, que son los que tienen la X. Son los que tienen la X. Este también, que es el último que puso, y este también. Estos 4 huevos serían de la pía vaca. Vamos a ver si están pisados, y estos 5 serían de la jaspe. Y lo mismo, vamos a ver si tuviéramos suerte y están pisados. Por ahí nada. Nada tampoco, no se ven venas ni nada. Nada tampoco. Nada tampoco. Y nada tampoco. Bueno, más o menos esto me lo esperaba. Mira aquí. Ha roto un poco el huevo. A ver, un poco. Ha roto un poco el huevo seguramente moviendo. Y nada, vamos a ver los de la otra, a ver si hubiera suerte. Y nada, claro también. No sé. Tampoco está pisado. Tampoco está pisado. Y tampoco está pisado. Pues nada, lo mismo lo que haríamos sería quitarle el nido para que descansara lo mismo 2 o 3 días. Y nada, pues lo suyo sería eso, quitarle el nido ahora a esta, dejarle que descanse. A continuación lo que tenemos aquí es la hembrita, que tenía el problema en la cabeza. Le pusimos lo que es la pomada esta. No hubo mucha reacción, se ve que no era el tratamiento que le teníamos que dar. Me aconsejaron ponerle betadine en la cabeza, por eso tiene así un poquito naranja lo que es la cabeza. Y nada, sí que es verdad que le ha crecido un poco lo que son las plumas. Están empezando a nacer. Ahí tiene los cañones nuevos. También es que le estoy administrando vitaminas y aminoácidos para así ayudarle para que le crezca la pluma con los aminoácidos. Y nada, lo que vamos a hacer ahora va a ser ponerle un poco de aceite de coco, que es bueno para matar los hongos. Nos ponemos unos guantes para así prevenir un poquito, no mancharnos tampoco mucho de aceite. Vamos a abrir el aceite el primero. ¿Veis lo que os comentaba? Ya le están empezando
a nacer los cañones de las plumas. Esa es buena señal, que se está empezando a regenerar. Poquito a poco iremos intentando ayudarla a recuperarse. Y nada, coger un poquito de aceite de coco. Se coge un poquito con el dedo. Y nada, aplicamos lo que es en donde está la zona afectada, y si es un poquito alrededor, y vaya matando lo que es todo el hongo. Y nada, iremos viendo cómo va evolucionando en próximos vídeos. Ya va cogiendo mejor pinta, pero bueno, está, la verdad que tiene la cabeza fatal. Ahora a continuación lo que vamos a hacer va a ser volver a poner los nidos, tanto a la blanca, que ya lleva 3 o 4 días esperando sin su nido, que le quitamos ya hace 4 o 5 días, ya ha descansado. Ahora vamos a poner nuevo. A la timbrada vaca también vamos a hacer lo mismo, nido nuevo otra vez. Y nada, a esperar a que empiecen a hacerlo. Le ponemos el nido, cogemos las peneras también, las ponemos y ya por fin he encontrado yute. Ahora esta puesta sí que probaremos a ponerles primero lo que es yute y después a última hora les pondremos un poco de mezcla. Yo tengo este bote para tenerlo a mano. Y nada, ahora lo que haremos será ponerles eso, para que tengan a su disposición. Nada, probaremos también este año con el yute, a ver qué tal va, si ensucia menos, porque la verdad que el pelo de cabra es un empastre impresionante. Le ponemos una timbrada también. Para que tengan material, que no le falte. Y nada, a esperar a que hagan los nidos. Nada, esta aún tiene... Porque es que fui esta semana a la Asociación Ornitológica de Valencia. A este no lo había metido aún el de este, que fui ayer. Y nada, a esperar a que empiecen todas a hacer los nidos. Esta de aquí se ve que o viene a ser un poco inmadura aún, porque como es jovencita de este año, parece que no pilla y demás y busca al macho y tal, pero parece que no se anima aún a hacer el nido ni nada. Nada, esta la dejaremos igual descansar y veremos cómo va evolucionando todo. Esta de aquí ya está empezando a coger, material. O sea que en menos de un día o dos ya tenemos el nido deshecho. La de debajo igual ya está viendo el nido, investigándolo a ver qué es lo que es. También es jovencita este año, por eso a lo mejor abandonar el nido. Y nada, a probar suerte en la segunda puesta. La verdad que esta, aunque hayan salido claros los huevos, hasta el macho se metía en el nido a incubar. Ahora pondré el vídeo, que lo pude ver y captarlo en vídeo. Ahora lo pondré para que lo veáis. Y nada, la verdad que es un macho muy bueno. En 2018 ya es mayorcito, pero bueno, ahí está el tío, el rey del aviario. Y nada, con esta imagen os dejo y hasta el próximo vídeo y un saludo.